Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase. Estamos hoy a 20 de mayo. Y el día de hoy vamos a trabajar el tema de continuidad. Algunas referencias. Hoy vamos a trabajar algunos ejercicios del libro de cálculo diferencial del profesor René Benítez. Bueno, pues vamos a trabajar esta definición que yo espero que no sea tan complicada porque pues los recursos que usaremos para esta definición los conocemos ya de hace tiempo, que básicamente es el concepto del límite. Y aquí hay una ligera variante con respecto a ese concepto del límite. Vamos a ampliar un poquito una condición para que la función sea continua. Entonces, justo aquí tenemos esta definición. Una función que vamos a llamar f es continua en un punto al que llamamos x igual a si satisface las siguientes condiciones. Estas tres condiciones, de hecho, se pueden resumir en la última, pero desglosarla en estos dos pasos anteriores creo que es mucho mejor para algunos casos. La primera condición, pues es que f de a exista. Recordemos que para el caso de límites, esta condición no la teníamos. Para que la función f tenga límite en un punto x igual a, no necesita ser, digamos, a parte del dominio de la función. Pero en este caso sí, ese es un primer requisito. Si a, que es el punto que estamos investigando para la continuidad, no pertenece al dominio de la función, ahí se acaba. No podríamos continuar con la prueba de continuidad. Ajá. Así que este es un primer paso. Bueno, vamos a ver cuál es la segunda condición. La segunda condición nos dice que el límite de f de x cuando x tiende a existe. ¿Ok? Entonces, en ese valor de x en donde estamos interesados en estudiar a la función en cuanto a su continuidad, debe sí o sí existir el límite. ¿Ok? Entonces, por un lado, la primera condición es que A forme parte del dominio. La segunda es que el límite en ese valor de X igual a exista. Y bueno, aquí podríamos decir que este límite total, pues también se puede desprender en los dos límites laterales, ¿no? Pero bueno. La tercera condición, y que de hecho es la que resume realmente el concepto de continuidad, es que el límite de f de x cuando x tiende a, es decir, este límite que dijimos en el inciso 2 existe, debe de ser exactamente igual a f de a. Es decir, debe de existir, pero no solo eso, debe de valer exactamente lo que vale f de a, es decir, la función evaluada en x igual a. ¿Ok? Como decíamos, si al menos una de estas condiciones no se cumple, se dice que la función es discontinua en x igual a a. ¿Ok? Entonces, esta última podría resumir las dos anteriores, pero se desglosa porque es más conveniente. Si estamos estudiando continuidad y vemos que la función no se puede evaluar en x igual a a, pues ahí termina. O si el límite total no existe, pues ahí termina nuestra prueba. Veamos algunas gráficas para identificar puntos aquí interesantes, sobre todo en donde hay un cambio en la función y es donde pues hay duda de si existe o no esa continuidad en el punto. Vamos a hablar de x igual a menos 2. Vean, aquí está el punto de cambio, x igual a menos 2. ¿Okay? La función f es continua en x igual a menos 2. Vean que el límite de f de x cuando x tiende a 2 existe. De hecho, vale 1. Pero además, ese valor coincide con f de menos 2. ¿Okay? Vean que aquí la función no tiene un círculo, digamos, bueno, la notación que usamos aquí en las gráficas para decir que ese punto no está incluido, ¿no? De hecho, está incluido y la altura de este punto es 1, que es la imagen, que equivale a los límites laterales y al límite total. Pero veamos ahora qué ocurre en x igual a 1. ¿Cuál es f de 1? ¿Quién me puede decir? ¿Cuánto vale f de 1?
Sofi dice 0. No, a ¿No ver, es lo voy a 2? acercar. 2, así es. F de 1 es igual a 2. Vean que aquí el orificio aquí está relleno, está sólido. Ajá. Así que la imagen de 1 es justamente 2. Sí, ok, Sofía ya corrigió su respuesta. Sí, es 2, así es. Entonces, en principio, la función sí es posible evaluarla en x igual a 1, ajá, es decir, 1 forma parte del dominio de esta función f. ¿Cuál es el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda? El límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda. 2. 2, muy bien, ajá. Entonces existe el lateral izquierdo. ¿Y el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha? No. 4, exacto. Sí, Adrián dice 4. Sí, 4 es correcto. El límite lateral y derecho, cuando x tiende a 1, es 4. Ujú. Sí, existe. Pero ¿qué ocurre? En este caso, los dos laterales existen, pero el límite total no existe porque esos valores de los laterales son distintos. Ajá. Entonces, la segunda condición, que es esta, en donde nos piden que el límite total exista, ya no se cumple. ¿Por qué? Porque los laterales sí existen, los dos laterales, los límites laterales existen, pero no son el mismo valor. Entonces la función es discontinua en x igual a 1, ya que aquí colocamos el límite de f de x cuando x tiende a 1 no existe. ¿Por qué? Pues aquí están los laterales, son distintos. Este es el símbolo de diferente. ¿Ok? Entonces es continua en x igual a menos 2. Claro, es continua en más puntos. De hecho, es continua en una infinidad de puntos. Pero esos puntos que son como donde la función hace esos cambios, son en donde generalmente nos fijamos primero para determinar ya los intervalos más amplios de continuidad. Veamos el segundo ejemplo. Si alguien tiene alguna pregunta aquí, me detengo. Ok, vamos al ejemplo 2. Y vamos a estudiar estos puntos de cambio en la función. Observen qué ocurre en x igual a menos 10. ¿Hacia dónde va la función? ¿Hacia infinito? Hacia infinito, ¿verdad? Tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Es decir, el límite de f de x cuando x tiende a menos 10, pues no existe, ¿verdad? Ajá, exactamente. Aquí dice José que hacia infinito positivo, muy bien. Entonces, el límite no existe. Ujú. Si cualquiera de los dos laterales va hacia infinito o menos infinito, el límite total definitivamente no existe. Así es que ya una de las pruebas pues queda de vaya, no la ha pasado, ¿no? Entonces la función g, que es el nombre de la función, es discontinua en x igual a menos 2, ya que el límite de g de x cuando x tiende a menos 10 es igual a infinito, es decir, no existe. ¿Qué va a ocurrir en x igual a 0? ¿La función será continua en x igual a 0? A ver, ¿ustedes qué creen? Ok, Sandra nos dice que no. Muy bien. ¿Y cuál sería el motivo por el cual no es continua en x igual a 0? Porque no pertenece al dominio. Exactamente, porque fíjense, los dos laterales existen, el límite, de hecho, el límite total cuando x tiende a 0 es 0, pero x igual a 0 no es parte del dominio. No es parte del dominio y además no es f de 0, ¿no?
Así que sí, su compañero tiene razón. O sea, ni siquiera es x igual a 0 un valor que esté en el dominio de la función. Entonces ahí estaríamos ya con esta primera condición, ajá, que no se cumple. F de A existe, ¿no? Pues en este caso x igual a 0 no es parte del dominio, f de 0 no existe, ¿verdad? Esa es la razón por la que no es continua. Muy bien. Vamos entonces a estudiar este otro caso, x igual a 10. Como decía, aquí hay un montón de puntos donde la función es continua. Vean, aquí hay un montón. Podemos determinar intervalos de continuidad. Pero ahora fijémonos en estos donde ocurren los cambios. ¿Qué pasará en x igual a 10? ¿La función es continua? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Nos dice Adrián, sí, sí es continua. Ok, ¿alguien que tenga la misma opinión o que tenga una opinión distinta? Yo digo que sí, pero me extraña que haya dos puntos en el 5 y el 15. Y en el 15 ya, bueno, está la línea de continuidad. Ajá, te refieres al 15, al 15 en Y, ¿verdad? Ajá, el 15 en Y, Ujú, pero sí, y el otro punto que está en 5. exactamente. Y sin embargo, este está vacío y este está lleno, ¿no? Entonces, mm, bueno, Iván dice que no, pero como con algunas dudas, por ahí algunos compañeros como José y Tonancy apoyan el no. Ok, si no es continua, ¿cuál sería la razón por la que no es continua? O sea, ¿qué condición no se cumple para la continuidad? Los límites laterales no son los mismos. Los límites laterales, es que sí, de hecho sí, sí son los mismos, porque cuando x se acerca a 10 por la izquierda, la función se acerca a 15 y también por la derecha. Cuando vean este tipo de cambios en la función donde solamente hay un punto que no está incluido o que tiene otra imagen, el límite total sí existe y no depende del valor que tome la función aquí. Entonces, sí, el límite total sí existe, pero hay otra condición que no se cumple para esta función, porque de hecho sí es discontinuo en x igual a 10, pero hay otra condición que no se cumple. ¿Cuál es el valor del límite total en x igual a 10, cuando x tiende a 10? Ajá, a ver, Sofi dice que por la condición número 3 de continuidad. Y a ver, ¿nos podrías describir qué es esa condición? O sea, ¿qué es lo que no se cumple? ¿Qué dice la condición 3? A ver, el límite total cuando x tiende a 10 es 15. Pero ¿cuánto vale f de 10? Exactamente, vale 5. ¿Esos dos valores son iguales? No, ¿verdad? El límite vale 15 y la imagen vale 5. Así que esa es la razón por la que no es continua, como decía Sofi, solo que faltaba describirla. Sí existe límite, x igual a 10 sí pertenece al dominio, pero esos dos valores no son iguales. Entonces, lo que su compañero decía es que se ve raro, como que aquí está, bueno, aquí no está el punto, pero está en 5. Bueno, si este puntito estuviese a la misma altura del límite, entonces sería continua. Pero como la imagen es diferente al límite, entonces es discontinua. Más adelante vamos a clasificar a estas discontinuidades.
no todas las discontinuidades tienen la misma razón por la cual no se cumplen las condiciones, ¿no? De continuidad. Muy bien, pues aquí tenemos ya la aclaración de las discontinuidades. Retomando otra vez, en x igual a 0, g es discontinua ya que el límite de g de x cuando x tiende a 0 existe, de hecho vale 0, pero g de 0 no está definido, es decir, x igual a 0 no pertenece al dominio de g. Y en la última, retomando, la función g es discontinua en x igual a 10 ya que el límite cuando x tiende a 10 es 15, si existe, pero g de 10 y ese valor del límite pues no son iguales, ¿verdad? Porque g de 10 vale 5. Ajá. Por eso el puntito está en otra parte. Ese puntito representa, o sea, la altura de ese punto representa el valor de la imagen en x igual a 10. Si ese puntito estuviese aquí, entonces ahí la función sí sería continua. Ujú. Muy bien. Para describir la continuidad generalmente de una función, generalmente se hace a través de intervalos. Así como cuando describimos, por ejemplo, el conjunto dominio o el conjunto imagen, aunque la definición de continuidad está elaborada en un punto, esa definición se puede extender para continuidad en intervalos. ¿Okay? Entonces vamos a decir que una función f es continua en un intervalo, ya sea que este intervalo sea abierto, cerrado, semiabierto o infinito, si es continua en cada punto de ese intervalo. ¿Okay? Generalmente los intervalos se van a conformar dependiendo de esos cambios en la función. ¿Okay? Entonces, pues vamos a establecer intervalos de continuidad. En algunos casos los intervalos de continuidad serán prácticamente los intervalos de dominio, pero no en todos los casos. Bien, pues vamos a trabajar algunos ejercicios. Nos pide en este caso trazar la gráfica de esta función f y pues analizar esta gráfica para decir en qué puntos la función es continua y en cuáles es discontinua. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a trabajar esta función, vamos a investigar cómo se comporta esta función para cuando x es diferente de 3. Vean que al sustituir x igual a 3 aquí, bueno, de hecho no se podría, ¿no? Pero lo que sí podríamos hacer es calcular el límite de esta función cuando x tiende a 3. Y eso es lo que vamos a hacer porque eso nos va a servir para calcular bueno, la gráfica primero, ¿no? Bueno, el límite y con ello la gráfica. Lo que voy a hacer aquí es simplificar esta expresión de la función para x diferente de 3. Veamos que esta cantidad se simplifica para x diferente de 3. ¿Okay? Entonces, esto será... ¿Cómo factorizamos este trinomio? ¿Quién me dice cuál es la factorización? Podría ser x menos 5 y x más 5. Ajá, x menos Menos 5. Menos 3 y 2. menos 3 3 y 3. y x Más 2. más 2. Creo Más que tengo mal un signo. 2. Sí, más bien el detalle es mío. Es menos 6 más 1. Menos 6. A ver. Sí, ¿verdad? Porque no se va a simplificar con el denominador. Pensé que la idea era simplificarlo, pero no. Creo que no. Aquí no se puede. Entonces quedaría como x menos 6 por... Sí, es que justo era lo que decía su compañero.
que participó primero, pero no alcanzaba a escuchar muy bien. Ahí está. X menos 6 y X más 1. Sí, no se simplifica. Solo está esa factorización que creo que no va a servir de mucho. Quizá para identificar los puntos en donde cruza el eje X. Ok, esta función se comporta como esta función racional cuando X es diferente de 3. Vean, no podemos sustituir X igual a 3, ¿verdad? Porque el denominador se hace 0. Y para cualquier otro, bueno, para X igual a 3, la función vale 5. Veamos entonces cómo graficar a esta función. Vamos a hacer la gráfica aquí. De hecho, creo que voy a agregar una para tener la cuadrícula. Permítanme. Entonces, X igual a 3 es un valor de interés porque justo ahí tenemos bueno, un punto en donde la función cambia de valor. ¿Ok? Bien, vamos a retomar la función. Voy a colocar aquí una línea vertical. Esta va a servirme de apoyo. Esta no es parte de la gráfica, pero me va a servir de apoyo. ¿Y qué otros valores son importantes? Por ejemplo, X igual a 6 y X igual a 1 menos 1. X igual a menos 1. Que moví la recta. X igual a 6 y X igual a menos 1. Por aquí pasa la función. Estos son valores de X por donde la función cruza. ¿Okay? Cuando X vale 0, podríamos también encontrar la intersección con el eje Y. Cuando X vale 0, este cociente es menos 6 entre menos 3 y eso es 2, así que por acá cruza, ya vamos identificando algunos puntos clave. Entonces veamos qué ocurre con la función cuando X se acerca a 3. Si X se acerca a 3 por la izquierda, podríamos evaluar aquí con algunos X menores a 3. Entonces, por ejemplo, 2.9. ¿Okay? Para X igual a 2.9. 2.9 menos 6 es una cantidad negativa. 2.9 más 1 es positiva. Entre 2.9 menos 3 es una cantidad negativa. La función se va hacia infinito, pero ¿qué signo tiene? Pues el resultado es positivo, ¿no? Porque es menos entre menos, dará más.
Entonces, la función ahí, cuando se acerca a 3 por la izquierda, se va hacia infinito. ¿Ok? Entonces viene por aquí aumentando. Viene por aquí. Y cuando se va hacia 3, pero ya del lado de los mayores a 3, vamos a ver de qué signo ahora se trataría. Vamos a suponer, por ejemplo, un x igual a 3.1. 3.1 menos 6 es negativo. 3.1 más 1 es positivo. 3.1 menos 3 es positivo. Así es que el resultado de este cociente es menos 1. Por lo tanto, la función se va hacia menos infinito. Entonces viene de por aquí. Pasa por este punto y bueno, aumenta por allá. Aquí el valor en donde la función cambia, que es x igual a 3, definitivamente es un punto de discontinuidad. Todavía me falta graficar lo que ocurre en x igual a 3 justamente. Sí forma parte del dominio y su imagen es justamente 5, que todavía me falta por acá incluirlo. Vamos a incluirlo aquí. Y x igual a, para x igual a 3, su imagen es 5. Aquí está. Entonces ahí dibujo un puntito. Como les he dicho, yo siempre exagero esta notación, ¿no? De los puntitos porque eso nos ayuda a visualizar mejor lo que ocurre ahí. Bien, pues ahora vamos a calcular el intervalo de continuidad. Como decía, x igual a 3 es un punto donde la función no es continua. Y un tip para identificar esos puntos de discontinuidad es cuando tenemos que despegar. Por ejemplo, si ustedes están dibujando la gráfica, supongan, pues ahí está su trazo en el papel con el lápiz o el color, lo que sea, y tienen que despegar el lápiz del papel para continuar graficando a la función. Ahí hay puntos de discontinuidad. Entonces, vamos a identificar esos intervalos justo de continuidad. Lo voy a colocar aquí en la gráfica. Intervalos de continuidad. Bien, entonces, el primer intervalo pues viene desde menos infinito hasta 3. Entonces, viene de menos infinito hasta 3 abierto. Y después vamos a hacer la unión de 3 abierto hasta infinito. ¿Ok? Estos son los intervalos de continuidad. Entonces, ¿cuál es el único punto de discontinuidad? X igual a 3. X igual a 3 es el único punto de discontinuidad. ¿Ok? Para el resto de los valores de X, la función se comporta pues con todas las condiciones para ser continua. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta en este ejercicio? Ok, vamos a graficar a esta segunda función. Vean que aquí hay dos posibles valores de x, que son x igual a menos 1 y x igual a 1, donde la función podría ser discontinua porque hay un cambio en la forma que tiene la función. Estas funciones que están, que conforman a g, cada una son funciones lineales.
En ellas no hay ningún cambio brusco, excepto el que podría ocurrir entre la unión de estos dos conjuntos, pero vamos a ver si eso ocurre o no. Y pues es mucho mejor si lo hacemos a través de la gráfica, como lo indica, y después veamos qué ocurre justamente en esos puntos de cambio. Bien, entonces vamos a ver aquí, dijimos que es 1 y menos 1. Ok, entonces vamos a colocar aquí en el eje el número menos 1 y el 1. ¿Ok? Ahora, en el eje Y, ¿qué valores son importantes? Eso lo va a definir la función que estemos trabajando. Por ejemplo, la primera es una línea recta. Es la función identidad, g de x igual a x. Creo que entonces podríamos manejar la misma escala. Voy a colocar aquí 4. Espero que sea suficiente. Entonces, para x menor o igual a menos 1, esta es la línea recta a 45 grados. Pero esta línea recta a 45 grados solamente la vamos a dibujar en el intervalo de menos infinito hasta menos 1. Y puedo tomar 2 puntos de referencia, lo voy a hacer. Para que la línea quede un poquito más exacta. Entonces la recta y igual a x va a pasar por aquí, por el origen, digamos, por estos dos, pero solamente la necesito graficar hasta x igual a menos 1, ¿no? Por el intervalo que nos están dando. Entonces ahí, el segundo punto lo grafico porque es parte de la referencia. Ahí está. Este x igual a menos 1 está incluido. Entonces el último punto debo incluirlo. Coloco aquí el círculo relleno. ¿De acuerdo? Vamos a ver la siguiente gráfica, que es 3 menos x. También es una línea recta entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. Una forma de encontrar los extremos de esa línea recta es sustituir directamente menos 1 y 1 en los extremos. Aunque en este caso no estén incluidos, pues solo dejamos la notación. Recuerden que es también el círculo, pero con el centro en color blanco. Si x vale menos 1, lo sustituimos aquí. 3 menos 1. Se me va a faltar un poquito. Esto es 3 menos y el valor de x que es menos 1. Ajá. Así que el extremo izquierdo es 4. Me va a faltar, voy a agregar aquí 4 unidades. Una unidad para que quede hasta 4. ¿Okay? Y ese será el punto, digamos, de partida, pero en este caso va a quedar vacío. Entonces en menos 1 lo grafico aquí. También voy a guiar por una recta. Que quede a la altura de 4. Ahí está. Y este lo voy a colocar vacío. Lo coloco primero lleno y luego
En el centro quedará blanco. ¿Ok? Ahí está. Vean. Esto me indica que no está incluido, pero a partir de este punto puedo graficar la siguiente línea recta. Ahora voy a sustituir el otro extremo, que es x igual a 1, que tampoco va a estar incluido, pero el límite lo puedo localizar si sustituyo. X igual a 1, esto corresponde a 2. Entonces, en x igual a 1, la altura será de 2 unidades. ¿Está? En x igual a 1, coloqué el... Ahí está. Como decía, pues tampoco está incluido. Ahí está. ¿Ok? Bueno, estos dos puntos son la referencia para la línea recta, que esa es la siguiente parte de la gráfica. ¿Ok? De hecho, la ordenada al origen es 3, ahí se ve. Y ahora vamos con la última parte, que es x menos 2 para x mayor o igual a 1. Esta también es una línea recta. Podemos graficar el primer extremo, que es x igual a 2. Así que sustituyamos x menos, no, x, bueno, vamos a poner así, x menos 2 corresponde a 1 menos 2, o sea, porque x vale 1, ¿verdad? Así que esto es igual a menos 1. Entonces, para 1, vamos a tener la imagen que es menos 1. Y ese valor está incluido en este siguiente intervalo, ¿verdad? Dice es mayor o igual a 1. Otro punto de referencia para graficar a esta recta podría ser, no sé, x igual a 2, por ejemplo. Vamos a ver qué ocurre cuando x es igual a 2. X menos 2 es igual a 2 menos 2, que es 0. ¿Okay? Entonces sería el punto 2,0. Cuando x vale 2, aquí sustituyen, el resultado es 0. Que es justo este puntito, que nos sirve como referencia, no es no es más que eso. Pude haber tomado otro, 3 o algún otro valor, adelante de 1. Voy a colocar aquí la recta. Esa es la referencia nada más. Ahí está. ¿Okay? Bueno, pues esta es la gráfica de la función y igual a g de x. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles son los puntos o cuáles son los intervalos de continuidad? ¿Quién me dice cuáles son los intervalos de continuidad? ¿Cuáles son? Uno sería de menos infinito a menos 1 mis. Ok. Vamos a poner aquí intervalos de continuidad. Entonces el primero que dice su compañero viene de menos infinito hasta menos 1. Okay, ese es el primer intervalo. ¿Cuál es el segundo intervalo?
Miss, cuando la bolita está abierta, ¿es que el intervalo es abierto y lleva paréntesis? Sí, Entonces, más bien sería de menos infinito a menos uno cerrado, ¿no? eh, O sí está sí, bien como lo dije. no porque depende del siguiente intervalo. Lo que ocurre es que x igual a -1 sí es parte del dominio, pero si yo lo incluyo en si yo incluyo el -1, estaría diciendo que en -1 hay continuidad. O sea, que todavía en -1 hay continuidad. Pero de hecho, en -1, x igual a -1 no hay continuidad porque los límites laterales son diferentes. O sea, sí es parte del Ok, ok. dominio, pero no hay continuidad ahí. Leo nos dice que Leo, pero los intervalos de continuidad, Leo, no se ven en el eje vertical, se ven en el eje horizontal porque son intervalos en X. Aquí ya nos describe su compañero la primera parte que es de menos infinito a -1, que de hecho vean cómo pues la función es una línea recta, todos los puntos tienen esas características que ya mencionábamos. Ujú. Y el siguiente intervalo hay que leerlo en X. ¿Cuál es el siguiente intervalo de continuidad? Está otro segmento de la línea recta, ¿no? Que viene de -1 hasta 1. Aquí lo que yo le decía a su compañero es que no puedo incluir, aunque -1 sí es parte del dominio, y de hecho también lo es 1, como parte de la continuidad no puedo incluirlo porque estaría diciendo que ahí sí hay continuidad, pero de hecho hay un brinco en la función. Entonces el siguiente intervalo vendría de -1 hasta 1 abierto. Ujú. Justo estoy omitiendo a -1 porque ahí hay un brinco en la función. ¿Y cuál sería el último intervalo de continuidad? Exactamente, José Enrique. De 1 abierto hasta infinito. Aunque a 1 sí forma parte del dominio, pero no es continua la función ahí, exactamente. Entonces, de 1 abierto hasta infinito. Entonces, vamos a unirle el otro intervalo. De 1 hasta infinito. Ahí está. Okay. Entonces, de hecho, con esto podemos encontrar los valores de x en donde la función no es continua, que son x igual a -1 y x igual a 1. Aunque sí son parte del dominio, pero no es continua la función ahí. ¿Okay? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿No? ¿Ninguna? Okay. Bueno, vamos entonces a trabajar ahora sobre los tipos de discontinuidad. Estas discontinuidades, digamos que eh, se presentan por distintas razones. En algunas de ellas, la función no está definida. A lo mejor el límite sí existe, pero la función no está definida ahí o tiene un valor diferente. En algunas otras, los límites laterales existen los dos, pero tienen valores diferentes. Y en algunos otros, pues la función se va hacia infinito o hacia menos infinito de cualquiera de los dos lados o de los dos. Así que eso nos va a permitir hacer una clasificación de las discontinuidades. Vamos con la primera, que se conoce como discontinuidad removible. ¿A qué les suena la palabra removible? A ver, ¿quién me dice cómo aplican este concepto?
que se puede quitar, dice Leo. Así es. Fíjese que en este caso, las discontinuidades que son removibles se pueden, como decía su compañero, quitar, ¿no? Y lo coloco entre comillas, eh, porque esa discontinuidad es solamente modificar un punto, un valor de X, un único valor de X, y el resto va a quedar igual. Entonces, ¿qué ocurre en la discontinuidad removible? Que el límite total existe, pero podría ocurrir que f de a, o sea, que x igual a, que es el punto en cuestión, no está definido, o sí puede existir, pero no es el mismo valor que en el valor del límite. Entonces, si yo redefino a la función de tal manera que f de a coincide exactamente con el valor del límite, puedo hacer que esa discontinuidad se remueva, se quite. Y solamente estaría modificando un punto, aunque claro, la función ya no sería exactamente la misma, pero la única diferencia sería un solo valor de X. Sí, más o menos, exactamente, más o menos así, José Enrique, como cuando simplificamos la función y decimos, la cambio por una función que es exactamente igual en el resto de los valores de X, excepto en X igual a A. Y entonces en este caso la cambiaría por esa otra función que sí tiene el mismo valor del límite y que coincide con f de a. Ajá. De hecho, ese sería como el cambio justamente que haríamos. Muy bien, pues vamos a ver en las gráficas anteriores en dónde identifican una discontinuidad removible. A ver, díganme si aquí pueden identificar una discontinuidad removible. ¿Y en qué valor de X? A ver, por acá en el chat nos comenta Leo, dice en la de 10, ok, en X igual a 10 hay una discontinuidad removible. Fíjense que si esta imagen de X igual a 10, que vale 5, se redefine para que su imagen sea 15, la discontinuidad se quitaría y entonces la función sería continua en X igual a 10. Ahí hay una discontinuidad removible. ¿Hay otro valor de X en donde ocurra otra discontinuidad removible? ¿Existe otro valor de X en donde aprecien otra discontinuidad removible? Recuerden, una discontinuidad removible es cuando el límite total existe, pero no coincide con el valor de la función ahí, ya sea porque la propia función no esté definida ahí o porque sí está definida, pero tiene otro valor, como es el caso el de x igual a 10. Aparte de x igual a 10, ¿existe otra discontinuidad removible? Leo dice en la del lado izquierdo, la que va de menos infinito a 5. Ok.
En esta, Leo, en esta, que estoy señalando aquí. Bueno, no, lo que ocurre ahí es que el límite no existe. Entonces, no entraría en esta categoría porque la condición para que sea removible es que el límite total exista. Y aquí no, porque el límite va hacia, bueno, la función va hacia infinito. Pero, ¿qué ocurre en x igual a 0? ¿Cuánto vale el límite total cuando x tiende a 0? Hoy están muy callados. El límite total cuando x tiende a 0. ¿Cuánto vale? Ya lo habíamos comentado, pero... El límite total, exactamente, así es. Osomansin e Iván dicen 0, así es. Pero ¿qué ocurrió en x igual a 0? Pues no, x igual a 0 no forma parte de el dominio de esta función. Entonces, ¿qué podríamos hacer para quitar esa discontinuidad? ¿Qué podríamos hacer para que la función fuese continua en x igual a 0? No podemos derivar. ¿Se acuerdan que hicimos en x igual a 10 para quitar la discontinuidad? Decíamos, si se redefine f de 10 como 15, se quita la discontinuidad. Aquí, pues de hecho, habría que agregar x igual a 0 al dominio y decir que f de 0 es igual a 0. Con eso nosotros removemos esa discontinuidad porque ya habría coincidencia entre el valor del límite y el valor de la función ahí. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a otro tipo ahora de discontinuidad. Aquí hay otra gráfica para ejemplificar esta discontinuidad. Vean aquí. En x igual a menos 2, ¿qué ocurre? La función tiene límite total. ¿Cuánto vale el límite total de f de x cuando x tiende a menos 2? Así es, Leo, Sofía, José nos dicen 2. Muy bien, pero la función es discontinua porque la función no puede evaluarse en menos 2. Así que esta discontinuidad es removible. El límite total existe, ya nos dijeron por ahí sus compañeros, vale 2. Pero la función no está definida en x igual a menos 2. ¿Qué podemos hacer? Redefinir a la función para que la imagen de menos 2 coincida con ese valor del límite. Y así llenamos este punto, ¿no? Que falta llenar aquí. Lo llenaríamos. ¿Ok? Bueno, ¿qué ocurre en x igual a 3? ¿Cuánto vale el límite total en x igual a 3? ¿Existe? 3, así es, nos dice Leo. 3 vale 3, sí, muy bien. Pero la función es discontinua, ¿verdad? Entonces, ¿qué modificación haríamos a la función para que se vuelva continua en x igual a 3? Agregarle a dominio. Bueno, x igual a 3 ya es parte del dominio. Aquí está. F de 3 vale 0. ¿Qué tendríamos que hacer? Ajá, redefinirle exactamente es como subir este punto a la misma altura en donde queda el valor del límite, ¿verdad? Así que
redefiniendo a este valor de f de 3, si lo redefinimos como 3, llenaríamos ese punto que falta, modificamos la imagen de 3. Entonces vean que solamente es un único punto. Cuando hay una discontinuidad removible, solamente el cambio sería en ese punto nada más. O sea, no hay que cambiar drásticamente a la función, es solamente un punto. Entonces, todas las discontinuidades de este tipo se conocen como removibles. Veamos el siguiente caso. Esta discontinuidad que vamos a conocer como de salto es una discontinuidad que ya no puede modificarse, es decir, la única que podría removerse cambiando un solo valor en la función, claro, por cada punto de este tipo que aparezca, es la removible, pero para la de salto ya no. Aquí ya no hay una forma fácil, ¿no?, de redefinir cambiando solo ligeramente a la función. ¿Qué existen las discontinuidades de salto? Bueno, lo que ocurre en las discontinuidades de salto es que los límites laterales, ya sea el lateral izquierdo o el derecho, existen, pero esos dos valores son distintos y entonces el límite total pues será diferente. Vaya, no existe porque los laterales son diferentes. ¿Ok? ¿Cómo se ven las gráficas de estas discontinuidades de salto? Pues justamente se ve un cambio como un salto, como su nombre lo dice, en la función al pasar de un lado, del lado izquierdo hacia el lado derecho en ese valor de x igual a. Por ejemplo, vean aquí en x igual a menos 1 para esta función, el límite lateral izquierdo es 2 y el límite lateral derecho es 0. ¿Okay? Entonces, el límite total no existe porque los laterales son diferentes. ¿De acuerdo? Vean qué ocurre en x igual a 3. ¿Cuánto vale el límite lateral izquierdo? El izquierdo vale 3 y el derecho vale 0. Entonces, los dos laterales existen en efecto, pero son valores distintos. Estas son discontinuidades de salto. Quizá puedan apreciar algunas aquí. Miren, en x igual a menos 1 hay una discontinuidad de salto. Vean cómo brinca la función de un valor a otro. Y en x igual a 1 también hay una discontinuidad de salto. ¿Ok? Muy bien. Y el tercer tipo de discontinuidad que algunos autores, las últimas dos, que son infinita y de salto, las clasifican en un solo conjunto, que es discontinuidad no esencial, pero yo prefiero separarlas para, bueno, también hay autores, por supuesto, que tomar ese criterio, pues, de otros autores que las separan en otro bloque, que es el tipo de discontinuidad infinita, porque eso nos da más idea de cómo es la gráfica de la función alrededor de x igual a. En este caso, ocurre que al menos uno de los límites laterales alrededor de A va hacia infinito positivo o hacia menos infinito, hacia cualquiera de los dos. ¿Okay? Con uno de ellos que vaya hacia más o hacia menos infinito, vamos a decir que la función tiene una discontinuidad infinita ahí. Por ejemplo, observen estos casos. Esta es la función y igual a f de x. Vean qué ocurre en x igual a menos 20. Alrededor, pues la función se va hacia infinito positivo o hacia menos infinito. Entonces, en x igual a menos 20 hay una discontinuidad infinita. También ocurre que en x igual a 20, aquí hay una discontinuidad infinita. Los dos laterales se van hacia infinito positivo. ¿Okay? Entonces, la función es discontinua y de hecho x igual a menos 20 y x igual a 20
son puntos de discontinuidad infinita. ¿Mm? Así es como se clasifica. Bueno, indíquenme si tienen alguna pregunta hasta aquí. Súbete y te pones ahí. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, Miss. ¿No? Todo bien. Muy bien. Pues vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué les parece si ahora intentan ustedes con un ejercicio y así podríamos identificar mejor si han comprendido? Ok. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ahí está. Bueno, vamos a trabajar esta función, ¿les parece? Vamos a hacerlo de forma individual. Aquí estoy y me pueden ir preguntando. Ustedes intenten hacer este ejercicio. Es muy semejante a uno de los que hicimos antes. ¿Qué forma tiene la función cuando x se acerca a 1 por la izquierda? Ajá, ok, entonces es esta
1 por la, no, 1 por la izquierda. Sí, es la recta horizontal. Tienes razón. Es x menor o igual a 1. Así es que esta es la función constante 1. Y el límite es 1. Muy bien. Entonces este es el lateral izquierdo. Perfecto. Ahora veamos qué ocurre con el lateral derecho. Cuando x tiende a 1 por la derecha. Entonces en ese caso, la forma de la función es esta cuadratura, bueno, esta función racional. Que es x cuadrada menos 2x más 1 entre x menos 1. Que se puede simplificar, ¿verdad? Y la segunda una recta componente positiva. ¿Ok? Entonces aquí voy a simplificar. Este es el binomio x menos 1 al cuadrado entre x menos 1. Se puede simplificar porque esa función nueva que vamos a usar se parece a la función original excepto en x igual a 1. Así que la podemos usar para evaluar el límite. ¿Y el límite cuánto te dio? El límite vale 0, ¿verdad? Entonces, los dos límites, así es, los dos límites laterales existen, pero son diferentes. Voy a colocar aquí el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda es diferente del límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha. Muy bien, por lo tanto, aquí vamos a poner la función f tiene una discontinuidad de salto en x igual a 1. Perfecto. Pues ahí está. Entonces lo que nos decía su compañero José Enrique es que, bueno, él obtuvo los límites laterales y de ahí pudo concluir que tiene una discontinuidad de salto porque los laterales tienen valores distintos. Perfecto. Muy bien. Pues no sé si tengan alguna pregunta de este ejercicio. Ok. Ok, bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio.
Bien, pues ahí está la función g de x, corresponde a el valor absoluto de x menos 1, si x es distinto de 1, y si x vale 1, su imagen es la unidad. Entonces vamos a realizar también el análisis de esta función para determinar qué tipo de discontinuidades tiene, si es que las tiene. ¿Ok? Vamos. Ok, entonces aquí ya estamos con la solución. Reescribimos a la función valor absoluto de x menos 1, que es esta, no es toda la g, solamente una parte. Y por ahí nos decía su compañero Leo que la gráfica pues es como la de el valor absoluto, pero trasladada una unidad a la derecha. Y ya la tenemos aquí. La imagen cuando x vale 1 pues no corresponde a, es decir, lo tenemos que considerar porque su altura es 1. Y yo le preguntaba, perdón, no era Leo, era José Enrique. Sí, José Enrique nos decía de esa transformación. ¿Cuál es el límite total de esta función cuando x tiende a 1? ¿Cuánto vale ese límite? El límite de f de esta función g de x cuando x tiende a 1. No, el límite. Este es x igual a 1. ¿Hacia dónde se va la función cuando x tiende a 1? Hacia 0, Iván. Así es. El límite total es 0. ¿Y cuánto vale f de 1? La función evaluada en 1. 1 exactamente, aquí está. La función evaluada en 1 vale 1, ahí está el punto. Y esto pues ya nos lleva a concluir que el valor del límite en x igual a 1 es diferente, o sea, sí existe, pero es diferente de f de 1. Por lo tanto, la función g de x tiene una discontinuidad removible en x igual a 1. ¿Okay? Es una discontinuidad removible en x igual a 1. Entonces, básicamente, tenemos que ir identificando los valores de estos límites para determinar si la función en esos cambios que sufre tendrá límite y si ese límite valdrá igual que la función evaluada ahí. Voy a detener un par de minutos para responder alguna pregunta que por acá tenía Leo. Les decía, siempre que sea valor absoluto, ¿tendrá la gráfica esta forma de V? La respuesta es no. Eso depende de lo que se tenga en ese valor absoluto. Cuando lo que está en el interior es una función lineal, ese valor absoluto sí será como una V. Y se puede ver desde el punto de vista de una transformación de valor absoluto, así como hacíamos reflejos, como hacíamos estiramientos, se puede ver también desde ese punto de vista de una transformación. Yo no me detuve en aquella ocasión a trabajarlo desde ese punto de vista, pero sí podría ser. Miren, supongan que, por ejemplo, la recta está aquí. Aquí está una línea recta.
esta es la función esta es la línea recta que tiene la forma y igual a mx más b, ¿ok? Mx más b, ahí está, es una forma lineal. Para construir el valor absoluto de y, lo que debemos de hacer con esta gráfica o con cualquier otra es un reflejo con respecto al eje, no es un reflejo de la parte negativa hacia la positiva. Cuando apliquemos el valor absoluto, la parte que ya es positiva se va a quedar igual, pero la parte que es negativa se va a reflejar con respecto al eje X. Así que esta primera parte que ya de por sí es positiva, ay, déjame quitar, que ya de por sí es positiva, se va a quedar igual. No voy a sobreponerla completamente para que se alcance a distinguir. También la azul, ahí está, esa se va a quedar igual. ¿Ok? Pero la parte que es negativa, al aplicarle el valor absoluto, va a cambiar a positiva. ¿Ok? Entonces esta se va a reflejar con respecto al eje X. Por eso es que ustedes ven esa forma de V. Y voy a colocar aquí el valor absoluto. El valor absoluto de Y, que es el valor absoluto de mx más b. Entonces, solo la parte que es negativa la va a cambiar hacia la parte positiva. La otra se va a quedar igual. Entonces, ¿qué pasa con aquellas funciones a las que se le aplica el valor absoluto, pero que, por ejemplo, son parábolas? O sea, que en el interior hay una parábola. Entonces, imagínense esta parábola, la voy a dibujar ahora. Lo voy a intentar. Ahí está. Ok. Esta es, vamos a ponerle y igual a ax cuadrada más bx más c. ¿Okay? Es una parábola, tiene esa forma. Ahora, ¿qué pasa si yo le aplico el valor absoluto a esta función? Pues la parte que ya es positiva se va a quedar exactamente igual. Ajá. Se va a quedar exactamente igual. Pero la parte que es negativa se va a reflejar. ¿Ok? Entonces esta es solo la dibujo ahí a un ladito para que observen que están las dos. Y la parte que es negativa se va a reflejar. Porque todo lo que es negativo va a cambiar a positivo con el valor absoluto. ¿Ok? Entonces ahora la nueva gráfica, que es la de color rojo, tiene estas dos extremidades, llamémoslas así, iguales que la gráfica original, pero ya no es, la parte que es negativa es así, definitivamente, pues es distinta, ¿no? Ya cambió a positiva. Entonces todas las gráficas van a ser así, van a ser reflejadas solamente en la parte que sea negativa, si es que tiene alguna. Si la parábola está por arriba del eje X, aunque tú le apliques el valor absoluto, va a quedar igual. Y bueno, llegó a conclusión, no todas las gráficas van a dar una V. ¿Okay? De valor absoluto, claro. Muy bien. Todo lo que esté por debajo de y igual a 0 se refleja. Así es, tal como lo dices. Todo lo que esté
por abajo de y igual a 0, porque lo que está por debajo es y negativo y el valor absoluto lo vuelve positivo, así es que lo envía al otro lado, pero en positivo. Y lo que ya es positivo lo deja igual, ese ya no lo refleja. Entonces, todas las gráficas que sean de valor absoluto siempre estarán por arriba del eje X. Bueno, puede coincidir, o sea, podría tener puntos en donde valga 0, que son donde coincide con el eje X, pero ya todo lo demás va a estar por arriba del eje X. Muy bien, pues no sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos. ¿Por qué están muy callados hoy? Los extraño en el micrófono. Bueno, pues no sé, entonces, bueno, quizá los que nunca hablan por micrófono sí, pero los que sí hablan hoy no han hablado en el micrófono. No, todavía no es viernes, Jonathan, apenas es jueves. Ya Jonathan quiere irse. Con razón no entran a clase los viernes, ya desde el jueves creen que es viernes. Y el viernes creen que es sábado. Bueno, sí, Leo sí habla en el chat, o sea, eso sí. Pero... sí, Jonathan, ya llevas un día desfasado. Muy bien, pues cuídese mucho. Sí, ya sé. Dice Adrián que es viernes en su corazón. Bueno, cuídese mucho. No es viernes social. Sí, hay clase. Por favor, entren a clase todos los días. Cuídense mucho. Nos encontramos mañana, ¿ok? Que pasen bonita tarde. Noche, más bien. Profesora. Sí. Gracias, maestra. Igual. Nos vemos, mis. Hasta luego.